Buenas, Grumete. Aquí estamos con Juan Carlos Mejías, autor del libro de Elementos Teóricos Prácticos de la Construcción de Navíos, junto con Miguel Ángel Ares. Buenas, Juan Carlos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Juan Buenas Carlos tardes a ti y a todos. me ha enviado los dos tomos del libro que él ha escrito sobre cómo hacer un barco del siglo XVIII, ¿no? Sí, Bueno, yo la verdad que cuando me dijo lo del libro digo, yo no soy mucho de profundizar en arqueología y todas estas cosas, digo, no sé yo, y la verdad que lo he ojeado el libro, Juan Carlos, te lo comenté ayer, y me ha parecido súper interesante, ¿eh? Pero bastante. Cuéntame, Juan Carlos, ¿qué es lo que os ha llevado a ti y a Miguel Ángel a realizar este proyecto? pues ese libro está realizado en base a realmente la transcripción de 5 tomos realizados de forma manuscrita por su autor, ¿no? Ujú. Entonces, Camuñez realizó esos tomos y han perdurado hasta el día de hoy. ¿Cómo se dimos con esos tomos, con esos manuscritos, con esa joya? Pues en aquel momento estaba investigando, era en el 2003, 2004, y estaba investigando para realizar el libro de los navíos de Trafalgar. Y viendo documentación, pues me encontré con uno de los tomos. Pues tirando, 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 pues fueron apareciendo los tomos. Solo hemos transcrito 5 de sus tomos, pero hay 8. Ujú. Lo que pasa es que son repetidos, son actualizaciones de los siguientes, ¿no? Entonces, prácticamente la mayoría, lo que sale en los últimos tomos, es un poco ampliado con respecto a los demás, pero es una joya. Sí, sí, yo lo he estado viendo. Además, es una joya y que cualquiera lo puede leer, ¿eh? Porque yo lo estuve ojeando ayer y se deja seguir. Además, de hecho, muchas de las cosas te las empieza a explicar desde cero. ¿Qué es un barco? Y te explica qué es un barco y me llamó la atención. Porque muchas veces cuando Sí. te enfrentas con libros de este tipo, dan por hecho que sabes bastante más de lo que a lo mejor sabes. Y son complicados. Es curioso porque Camuñez tuvo un problema. Desde 1804, toda su vida era intentar que le publicaran los libros, porque él también buscaba promoción a través de esas publicaciones, ¿no? Y llegó un momento en que le dijeron que todo lo que él había escrito, que estaba muy bien, pero que era soleto. Claro, estamos hablando de que él hizo todo ese estudio desde 1800, de la década de los 80 del siglo XVIII, ¿no? Entonces, todo ese estudio, Ujú. obviamente al principio del siglo XIX, los navíos que eran punteros, como eran los navíos 74, los grandes fragatas, ya prácticamente no se construía. Los navíos 74, a principios del 19, ya prácticamente, ni siquiera a último del 18, prácticamente se construían navíos de 74 cañones. Con lo cual le dijeron que, bueno, que ya era una obra obsoleta, que la dirigiera un poquito lo que es a la educación de lo que son los ingenieros, y de ahí que sea un poco más ameno su lectura, ¿no? Porque él Ujú. interpretaba que podía ser una lectura tanto para lo que es el profesional como para el aficionado, ¿no? Yo con curiosidad, ya te digo, lo estuve ojeando ayer y ya por curiosidad me he descargado el tratado que se llama Teoría Marítima de Jorge Juan Sí, y no veas qué diferencia, ¿eh? Jorge Juan empieza ahí con unas integrales, venga páginas con integrales, con logaritmos y digo, ¡buah! Y este me ha resultado curioso porque, aunque tiene fórmulas matemáticas, pero más de allá de una raíz cuadrada yo no he visto. Y me parece algo bastante curioso y sobre todo eso, insisto, asequible. él estudia a Jorge Juan y lo que hace muy bien es que simplifica lo que hace Jorge Juan. Ujú. Lo hace mucho más amigable, mucho más entendible, y empieza a utilizar ya conceptos nuevos que están utilizando los franceses a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Él estudia franceses, estudia los trabajos españoles, que prácticamente más allá de Jorge Juan en ese momento no había mucho más. Y realmente, junto a la experiencia que él tiene en los propios astilleros cuando estaba en el Callao, pues rehace todos estos volúmenes. Es curioso porque los primeros volúmenes que mandan se pierden, Ujú. algunos se pierden,
y posiblemente pues estuvieran o queden o estén en manos de los ingleses, que a lo mejor no saben ni que los tienen. Ujú. Sí, porque esto en principio esto estaba en un archivo de la Armada, ¿no? Sí, eso está en el archivo del Museo Naval de Madrid. Bueno, ¿y para quién crees que va dirigida la obra? ¿Qué tiene utilidad hoy en día? A ver, en su momento ya fue desechado para lo que es la construcción de buques, porque se llegó a evaluar hasta 1830. Sí, por eso Ahí ya la construcción ya había cambiado. estaba desfasado, Ujú. ¿no? Actualmente, actualmente es una riqueza. ¿Por qué? Porque él transmitió todo lo que era la construcción naval del siglo XVIII y ahora nos llega y sabremos cómo se realizaba la construcción naval del siglo XVIII. Entonces, ¿a quién interesa este trabajo? Es muy amplio. A investigadores que están en el mundo naval, porque te da Ujú. conceptos muy básicos, Sí. aparte de los de la ingeniería. Está muy bien para aquel ingeniero que sea aficionado al siglo XVIII y quiera saber cómo se proyectaban los planos y los buques del siglo XVIII. Por supuesto, para la arqueología, para adquirir un conocimiento básico también viene muy bien. Y para el modelismo es de gran riqueza. Mm. Para que te hagas una idea y las personas que nos pueden escuchar y que les gusta el modelismo, hay una cosa curiosa, que es que cuando hace alguien un navío, en el convé suele poner unas perchas y encima suelen poner las lanchas o los botes. Ahí Camúñez te dice, en un pasaje, te dice claramente que los botes, lo que es, en los botes van en el convés, metidos dentro en el convés. El cablestante que iba en el convés se retira y ahí van los botes. De hecho, si alguien ha visto los modelos de navíos del Museo Naval, hay algunos que en el convés se ve el agujero donde iba el cablestante. Es que ese cablestante se retiraba para ubicar los botes. Ujú. No iban por encima, porque eso Sí. perjudicaba, ¿no? Iban metidos dentro del convés. Yo, yo, vamos, ya te digo, yo no soy mucho de documentarme en exceso antes de empezar un barco, pero me ha parecido que el planteamiento que hace de cómo construir el barco, además que va bastante dirigido, es decir, que se puede seguir incluso por una persona como yo. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, hay una parte que es muy técnica, que realmente es muy técnica, pero hay otra parte que es mucho más amena y te explica perfectamente cómo se construía el barco, cómo se trataba la madera, cómo se Ujú. empernaban. Hay datos muy buenos. Luego hay gran cantidad de tablas sobre arboladura, Sí, velamen, soy hay de todo tipo de tomo, buques que se tomo construían. dos. Sobre todo, más que nada, lo que yo veo para modelista es que te vienen las proporciones y todos los tamaños y todo, que son datos que vendrán en pies, pero bueno, Vienen de Burgos. pero que al final saca a buscar la escala. Y sobre todo que vienen los números sin marearte demasiado, que yo creo, ya te digo, se puede aplicar un modelo bastante bien. Sí. ¿Cuál ha Hay sido? detalles, Cuéntame. hay detalles para si tú quieres construir estás construyendo un navío, una fragata grande, pues hay detalles que puedes aplicar lo que es conceptos generales al casco. Y Ujú. hay otros detalles que si estás haciendo una enramada, pues perfectamente también te da otros muchos detalles, ¿no? Lo que sí es verdad que te lo tienes que buscarlo, tienes que Sí, leerlo y buscarlo, ¿no? sí, pero sí, sí, pero no, porque ya te digo, ojeándolo, no lo leí en profundidad, pero ojeándolo ayer me sorprendió que bastante lineal en lo que es la construcción, que es decir, que si tú empiezas a seguirlo, eh, así, a bote pronto, me dio la impresión de que te dirige bastante bien cómo es construir el barco, ¿sabes? Te lo digo, Sí, viéndolo por encima, digo, pues mira, va poniendo la quilla, va poniendo lo otro, y más o menos el orden en el que sí, haría una ramada, que me pareció curioso. Vamos, me gustó bastante. Bueno, sí. te quería preguntar, ¿cuál crees tú que ha sido la parte más complicada de todo esto? De hacer estos dos tomos, de sacarlo, eso que había ahí. Las tablas y las fórmulas, eso ha sido un suplicio. O sea, a la hora de editarlo,
no teníamos un editor, es de autoedición, entonces lo maquetamos nosotros y todo el trabajo estaba basado en Word. Hay verdad que ahí está Miguel Ángel y estoy yo, pero hay otras personas que han colaborado, ¿no? Andrés ha colaborado, Juan Manuel ha colaborado, nos han echado ahí una mano, pero lo que era maquetar el libro, decir, bueno, ahora lo tenemos que pasar de Word a un programa de maquetación. Me acuerdo que había una editorial que decía, ni de coña, o sea, esto no lo pasamos, todas las fórmulas que tiene más no se atrevían, ¿no? Ya, es que Y además desde luego, son ¿cuántas? 1.200 páginas. sí, Cambiarlo todo para cambiar el sí, programa es durillo. sí, 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 sí. Y nosotros desde luego no lo íbamos a pasar, entonces hacer todo eso en Word ha sido terrible, porque movías algo, se iba Ya, todo. Movías un poquito, se iban todas las tablas. Ha sido horroroso. que, Eso ha que, sido lo peor. que le vamos a contar a lo que nos va escuchando la informática. Oh, Sí, sí, pues nada, me ha hecho mucha ilusión también porque abriendo el primer libro vi que Fernando Camuñe es de Ceuta. Yo soy de Ceuta sí, también. sí, Es que abrí el libro y digo, mira, un plano de Ceuta. Digo, qué curioso de forma de empezar el libro. Y ya leyendo digo, ¡buah, qué casualidad! sí. Eh, Súper curioso. De hecho, pierde su familia con un terremoto y pierde sus casas y todo lo que tenía en un terremoto, ¿no? Ujú. Y la verdad es que el hombre pasó situaciones chungas. Y si lees el prólogo inicial, en el prólogo, cuando lees lo que pasaron después de dejar el Callao y que se le muere un hijo en la travesía, es que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Dicen, madre mía, ¿en qué condiciones abandonaron en Callao y cómo fue la travesía para que su hijo muriera de hambre, ¿no? O sea, fue terrible. O sea, más allá de lo que la construcción, a veces uno se encuentra con situaciones que le ocurren a personas, que ocurren a la sociedad de aquel día, que dices, madre mía, qué suerte tenemos de vivir en el momento en que vivimos. Pues sí. Pues nada, te quería preguntar, ¿qué crees tú que tendría que haber hecho Fernando Camuña algo diferente para que este trabajo se hubiera visto público? El problema es que cuando Camuñez lo presenta y lo estudia Romero de Landa, Que estamos hablando de 1800 poco, ¿no? sí, en 1804 lo envía, pero realmente Retamosa, o sea, estaban aquellos ingenieros, en Romero de Landa creo ya no le toca, que era Retamosa, no le parece mal el trabajo, le gustó mucho, pero la marina en aquel momento estaba fatal. Prácticamente no se construían barcos, prácticamente no había ingenieros, fue mal momento, Ujú, en el peor momento que podía haber presentado la obra. Entonces, al final hay unas tablas de los barcos que se construían a finales del siglo XVIII y lo que se construye en el XIX, y es que uno se da cuenta de que prácticamente la construcción española bajó mucho. Y ya en el siglo XIX lo que se construía eran grandes fragatas y no tanto navío, ¿no? Entonces, llegó en el peor momento. Pero sí que hay algo que en 1830, cuando ya entran otras personas a analizar el trabajo, como Timoteo Scalan, que el hombre fallece antes de ujú, marcar la conclusión del trabajo, a veces viendo esto dices, vale, ¿cuánto llegó a influir Camúñez en las obras que luego hicieron esas personas? Porque Timoteo Escalán hizo trabajos. Muchas de las personas que evalúan su trabajo posteriormente en esos momentos también publicaron trabajos, ¿no? Entonces, mm, no sé cuánto pudo llegar a influir Camúñez ujú. en que esas personas realizaran de una forma u otra sus trabajos. Yo ya te digo, yo desde mi punto de vista inexperto completamente, yo ojeándolo ayer y viendo Jorge Juan esta mañana, digo, ¡buah! ¡Buah! ¡Qué diferencia de nivel! Es decir, que para entender a Jorge Juan, ¡buah! Tienes que echar unas cuantas semanas leyendo aquello tranquilamente y saber de matemáticas, es decir, pero matemáticas bien. Y Sí, este, ya te digo, me resultó que se puede seguir fácilmente. Vamos, tiene que saber unas matemáticas de lo que es divisiones y unas cuantas raíces cuadradas, pero no hay mucho más que te puedas complicar, unas cuantas proporciones y poco más. Pero, ojo, con Jorge Juan no vea, con Jorge Juan tienes que ser ingeniero de verdad, ¿eh? Buah. sí, además que es que Jorge Juan, si tienes que tener cuidado porque te utiliza dos tipos de medidas. Tan pronto te está colocando medidas inglesas como te estás colocando medidas españolas y no siempre lo dice. Mm, Aparte de que yo tengo un amigo, Ion, que es ingeniero y me dice que Jorge Juan es muy complicado de seguir. Es mm. muy complicado, ¿no? Y él es ingeniero naval y me dice que comparado con Camúñez,
Camuñés ha simplificado mucho todo lo que Jorge Juan realizaba y realizó. Bueno, pues ahí lo estáis viendo todos. El libro, los libros, porque son dos tomos, 1200 páginas. Y nada, si os interesa el libro, lo podéis comprar en la librería Robinson o podéis hablar también con Juan Carlos directamente, que creo que os hace un precio ligeramente mejor, ¿no? Sí, y si a alguno le apetece que se lo dedique, me lo dice y ya está. Muy bien, pues aquí en la descripción os dejo el enlace, las dos formas de conseguirlo. Y ya os digo, yo esto no lo sabe Juan Carlos, esto es una sorpresa, tampoco lo sabéis vosotros. Pero viendo los dos libros y además encontrándome con que Camuñé de Ceuta, quería hacer una enramada. Quería hacer una enramada y jo, me parece algo espectacular usar tu trabajo, Juan Carlos, para encarar una enramada. El siguiente proyecto del canal, de hecho, va a ser. Entonces quiero darle utilidad a esto, quiero darle sentido y la siguiente ramada que hagamos la vamos a hacer con tus dos libros. Vamos a ver qué sale. Os va a ayudar mucho. Normalmente el primer tomo es la transcripción de unos primeros tomos, de los primeros tomos que entregó, y el Ujú, segundo tomo es la transcripción de los siguientes tomos que entregó. De entre esos tomos, los primeros suelen ser técnicos, los segundos suelen ser más prácticos. Lo que ocurre es que entre la parte técnica a veces comenta cositas muy curiosas que te pueden servir también para lo que es la enramada, pero ujú. prácticamente toda la descripción de cómo se construye y demás es en la segunda parte de cada tomo, ¿no? En lo que habla de la quilla, tal, pero aún así, en la parte teórica Sí. también te da muchos datos de los grosores, de cómo sacarlos. Incluso al principio hay una fórmula y la he probado y te aseguro que funciona, porque lo he probado con distintos tipos de navíos, eh, de cómo sacar los galibus de la quilla y te salen. Con relación a la manga, te sale perfectamente la medida que tiene que tener la quilla. Y estuve comprobando con distintos navíos del siglo XVIII y variaba apenas nada. Ujú. Pues nada, ya te digo, le intentaremos dar buen uso a los dos libros y al trabajo de Camuñé. Pues Pues nada, muchas Juan Carlos. gracias. Me alegro que te haya gustado, Sí, la verdad que porque sí. el esfuerzo ha sido Sí. 20 años, desde que lo encontramos hasta publicarlo, 20 años. Bueno, yo creo que el trabajo ha merecido la pena. Y nada, ya sabéis, si queréis el libro, abajo en la descripción os dejo las dos formas de conseguirlo, ¿vale? Pues nada, gente, un saludo y muchas gracias, Juan Carlos, por esta charla esta tarde, ¿vale? Gracias a ti por tu tiempo y gracias a las personas que quieran ver este vídeo. Venga, Buenas tardes, adiós. muchas gracias. Hasta luego.